A veces cuando uno va a Salto y pasa por una estación de nafta, se encuentra con un empleado que está en el surtidor, es el que le carga nafta al auto, el gasoil. A veces, si va en otro momento, se encuentra que esa misma persona está con el cambio de aceite o cambiando alguna cubierta. Y uno piensa, es un empleado de la estación de servicio. Y es un trabajador, pero es el dueño de la estación de servicio. ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de Miguel Feris, a quien ahora sí formalmente, Miguel, le damos los buenos días. Bueno, buen día para ustedes y para toda la audiencia de la radio, disfrutando este hermoso día en Paysandú, en la Heroica. Y bueno, un gusto estar participando con todos ustedes. Miguel Feris es vicepresidente de la Comisión Administradora del Río Uruguay. Tuvimos oportunidad de compartir una entrevista con Radio Turística en el programa que conduce Pedro Rodríguez y hoy vamos a seguir conversando de algunas cosas de este organismo que es un organismo binacional o internacional. Disculpe que me queda la duda porque a veces cuando estábamos hablando, no sé si tú recuerdas, Jorge, de buscar algunas legislaciones que sean compartidas entre ambas orillas para trabajar en la CARU, me quedaba esa duda, Feris. Es un organismo binacional. Binacional. ¿Y qué características tiene un organismo binacional? Este organismo es un organismo articulador entre los dos países. Él lo que hace es articula y va siempre sobre la negociación de diferentes temas. Las legislaciones son bastante espejos, pero Argentina, por ejemplo, como es un país federal, es más complejo, tiene ministros nacionales y ministros provinciales. Nosotros tenemos solo ministros nacionales. Entonces los ministerios a veces nosotros trabajamos todo en la parte de coordinación y nosotros somos quienes, por lo que se creó en el 71, 75, que fue la creación de CARU, a partir de ahí empieza a regir y articular todo lo que es los problemas que surgen de tener un río en común. ¿Y ustedes tienen contacto con el gobernador de Entre Ríos entonces? No, nosotros tenemos contacto con la delegación argentina. Con la delegación argentina. Pares argentinos, que son la misma cantidad. Hoy hay 3, en realidad le falta todavía ocupar 2 cargos más. Y lo que nosotros hacemos es coordinar y trabajar con la delegación argentina. Además, adentro de CARU está todo dividido en subcomisiones. Las subcomisiones son las que atienden los diferentes temas relacionados a la pesca, navegabilidad, infraestructura son todas secretarías que dependen del secretario técnico y después tenés el secretario administrativo que lleva adelante todo lo que es la administración del organismo. Entonces tenemos en la Secretaría Técnica más que nada tenemos un material humano muy bueno, muchos profesionales que están muy preparados y al mismo tiempo después tenés asesores en diferentes temas. En el sentido de la navegabilidad, navegación, disculpe, del río Uruguay, ¿en qué se actúa? ¿Se actúa, por ejemplo, en el tema del dragado, en el tema de establecer los puntos de riesgo, algún control que se realiza a bancos de arena? Es decir, ¿en qué se trabaja? Nosotros en la administración anterior se hizo el dragado desde el kilómetro 0 hasta Paysandú, kilómetro 06, se hizo la apertura y después hoy se está haciendo el mantenimiento continuo de lo que es el dragado. El dragado llegó hasta Concepción del Uruguay a 25 pies y a Paysandú a 19. Y eso hoy se está manteniendo, hay que mantenerlo. Y hoy ya estamos pronto para empezar la segunda etapa, que sería dragar desde Paysandú hasta Salto, la primera apertura. Y después estamos trabajando hoy a pedido del gobierno nacional la posibilidad de llevar el río hasta Fraiventos o Concepción del Uruguay, si llegamos a un acuerdo, a 32 pies. Eso nos permitiría entrar con barcos de mayor calado
al río Uruguay y llegará a que el río Uruguay se transforme, o Fraiventos y Concepción del Uruguay, a puertos de ultramar. ¿Cómo se financia la Comisión Administradora del Río Uruguay? El CARU se financia con lo que recauda de los puentes, o sea, no hay dinero que venga de los estados. En cambio, lo que fue el dragado sí fue financiado por los dos países, y una parte por CARU. Sí, perdón. ¿Y una parte por CARU? Una parte por CARU, pero plata del gobierno nacional, hoy viene prácticamente de los gobiernos nacionales, viene un porcentaje muy chico que es para el mantenimiento principalmente del comité científico, que está en Fraiventos, y algo para las delegaciones, pero no es un dinero muy, muy importante para un organismo que tiene un presupuesto que ronda los 15 millones de dólares anuales. ¿Cómo están haciendo ahora con los puentes cerrados y menor tránsito y por lo tanto menor recaudación? Bueno, nosotros ingresamos el 10 de junio y la primera medida que se tomó fue de reducir todo lo que es gasto y todo lo que es participación, porque nuestra caída de recaudación fue el 50%. Entonces eso necesitó tomar intervención del gasto, y hoy está todos los gastos están intervenidos, no tenemos posibilidad de gastar nada, sino que tenemos todos los presupuestos fue a la baja. Bajamos casi un 20% del presupuesto que habíamos recibido del 2020, el 2021 va a tener una baja de un 20%, y nos tenemos que adecuar a los tiempos que están, porque hay muchas cosas que estaban comprometidas y hay muchas cosas para hacer, y hay que redistribuir bien los dineros. Usted habla de técnicos y de científicos que tiene la CARU. ¿Cuál es la función que tienen ellos? ¿Qué tipo de informes realizan y qué controlan? Y tenés desde los científicos que están en el comité científico, que son quienes desde hace más de 10 años están evaluando la desembocadura del Gualeguaychú y lo que es la planta de UTEM, y los técnicos que tenemos tenés desde ingenieros en estructura, por el tema de los puentes, hasta biólogos que tratan todo lo que es la fauna marina, o ingenieros que trabajan con lo que son los árboles. Nosotros tenemos, CARU tiene un vivero muy importante en Fraiventos, que de ese vivero CARU trata de producir árboles para reforestar todo lo que es la costa. Usted habla de los controles que realizan en UPM y esos tal vez son los más públicos, los más conocidos. Pero sobre el río Gualeguaychú o arroyo, no recuerdo bien si es río o arroyo, ¿qué es lo que controlan? ¿Cuál es la situación que lleve a que deba controlarse? No, cuando hubo el fallo de la Haya, se determina que se iban a hacer 2 puntos de control en el río Uruguay. Eso es lo que pasó hace 10 años. Ahora se pasó a una segunda etapa. Hoy se están controlando otros puntos más con el comité científico, que son la desembocadura del río Negro a pedido de la Argentina, y a pedido del Uruguay se está controlando lo que es la costa o la desembocadura de Puerto Yeruá y Concordia. O sea, se ha extendido el trabajo del comité científico, pero de todas maneras dentro de la Secretaría Técnica de CARU hay un grupo que se encarga de monitorear todo el río, y es quien se encarga de dar los informes para el buen uso de las playas, y que la gente sepa en qué nivel si hay contaminación o no en las diferentes playas. Esa información se hace pública, ¿no? Sí, eso siempre está colgado en la página web de CARU, y es información pública. A veces no es información fácil de leer, pero bueno, es mucha información técnica, y bueno, pero creo que la gente va aprendiendo cómo se debe de leer. Jorge. Sí, escuchaba atentamente y lo voy a atar a lo que fue la charla de los otros días, y usted hoy lo vuelve a mencionar. Se está procurando el dragado hasta Fraivento a 32 pies, ¿verdad? Y nosotros acá tenemos una situación con el puerto que justamente
cuando se hizo el dragado, habíamos pedido, se había hecho hasta 36 pies, no, 32 y se pedía hasta 36 y se terminó haciendo a 32 pies por el tema de que Paysandú, sí, no, sí. Paysandú se hizo hasta 19. Ahí está 19, sí, ahí está, 19, es verdad, perdón. 17 ahora, con 2 de rebote. Ahora, no es lo suficiente como para que puedan llegar al puerto de Paysandú barcos de gran calado, ¿verdad? Sí. Generalmente se manejan a través de chata. Sí. ¿Qué es lo que, o quién toma ese tipo de decisiones? ¿Cómo se articula con la Administración Nacional de Puertos? Más un puerto de Paysandú que se le ha querido dar durante mucho tiempo varios empujes, pero no logra nunca zarpar, para utilizar un término portuario. Incluso una de las grandes salidas que tenía era la cebada por parte de ANBE, y ahora ANBE ha preferido, por razones de costos, sacarla como la venían sacando a través de camiones, a través del transporte de carretero. A ver, acá tenemos un problemas de estructuras, problemas estructurales. El puerto de Fraiventos tolera que vos lo puedas dragar a más de 32 pies porque los cimientos están por debajo. El puerto de Paysandú tiene los cimientos, si no mal recuerdo, entre 16 y 17 metros. Eso hace una limitante para que vos no puedas bajar más el dragado. La primera persona que da un fundamento válido. No, la verdad que sí, porque nadie hasta ahora había, no, por lo menos, pero ya eso es un fundamento muy válido. Se nos cae el puerto. Esa es la primera explicación técnica que hay que tener en cuenta. O sea, cuando a nosotros nos piden el dragado a 32 pies, o fue un pedido del gobierno nacional que empezáramos a estudiar, nosotros la primera información que se pidió fue los cimientos del puerto, a qué profundidad estaban. Y hoy estábamos haciendo lo mismo con Concepción del Uruguay para saber si el puerto de Concepción del Uruguay tolera los 32 pies. ¿Está? O tolerará 28, tolerará 30, pero el puerto de Paysandú, por la información que nosotros tenemos, no lo tolera. Entonces ahí ya tenemos un problema. Y el segundo problema que tenemos, que lo sufre Salto y lo sufre Paysandú, es el tema de las inundaciones. Y también tenemos que tener algo que es fundamental. Nosotros queremos hacer todo y queremos hacer megas obras o grandes obras de desarrollo y de infraestructura. Y la realidad es que nosotros tenemos que empezar a hacer de a una, y ir haciendo obras chicas que las podamos manejar, que podamos pagarlas, que sean sustentables y que las podamos llevar adelante. El puerto de Nueva Palmira hoy está prácticamente colapsado. Se necesita un segundo puerto para que tome oxígeno a Nueva Palmira. Está pasando que están quedando muchos barcos sin poder ingresar al puerto, quedan en el Río de la Plata a la espera. Eso tiene costos, esos costos los termina pagando el productor. Entonces la idea es tener más opciones para poder entrar más barcos al río Uruguay. Y lo otro que tiene Fraiventos es que en Fraiventos en 90 kilómetros de la redonda se produce casi el 60% de los granos. Entonces hay una necesidad de empezar a trabajar por un nuevo puerto y después ya le va a tocar el tiempo a Paysandú. O sea, nosotros hemos tratado de priorizar las cosas. No hemos encontrado que todo el mundo está hablando del tema y todo el mundo está hablando ya de que quiere estar a 800 kilómetros adentro de Brasil y todavía no podemos solucionar los 100 kilómetros previos. Entonces, las cosas tienen que hacerse paso a paso. No podemos ilusionar a la gente, no le podemos vender espejos de colores, tenemos que ser sensatos con lo que decimos, tenemos que ver la posibilidad de que las cosas se puedan hacer, entonces tenemos que ir avanzando el paso a paso. Paysandú va a tener un par de proyectos muy interesantes que estamos trabajando sobre ellos, pero están en la etapa de inicio y nosotros desde CARU no tenemos injerencia sobre esos proyectos, pero estamos participando activamente porque somos gente de la región y es la primera vez que hay mucha gente de la región, hay gente de Artigas, yo que soy de Salto, María Peña que es de Paysandú y de Salto. Entonces tenemos una oportunidad histórica de hacer un montón de cosas y
por eso le estamos dedicando muchísimas horas. Yo les comentaba fuera del micrófono que yo me quedo en Paysandú, yo no viajo a Salto, vengo y me quedo toda la semana en Paysandú, y le dedicamos muchísimas horas de trabajo acá, y estamos tratando al mismo tiempo de que el tema logístico se empiece a hablar desde Artigas hasta Freivento, con fuerza, con potencia. Nosotros tenemos que recuperar un montón de rutas, tenemos que recuperar el ferrocarril y tenemos que recuperar nuestros puertos, y por eso recuperaremos el río. Pero lo primero es tratar de que la gente tome la acción de empezar a hablar y de debatir el tema, y es un tema que no se habla y no se debate en los ámbitos políticos principalmente y en los académicos, porque si ustedes salen a buscar hoy dónde se puede estudiar logística, por ejemplo, se va a encontrar que hay muy pocas carreras al norte, y es una gran demanda que hay a futuro. Un simple packing de naranjas o una organización de citricultores, el horcón del medio es toda la logística. Es desde llevar a la gente, a los colaboradores a arrancar, a llevar el cajón, a retirar el cajón, a armar el proceso, a poder sacar la exportación, y es todo logística. Y increíblemente no tenemos gente preparada para asistir a esas grandes empresas, y pasa una necesidad muy grande. La citricultura, por la carencia y la falta de inversiones en el desarrollo fluvial, por ejemplo, paga el costo altísimo, se estropea mucha fruta, perdemos mucha fruta en calidad, se rompen las cajas de abajo que van en los contenedores, tienen que volver cada vez que golpean un puente o que donde golpean un pozo, lo que sea, la fruta se pierde. Y lo mismo nos está pasando con los granos. Si vos tenés que sacar los granos y meterlos en una barcaza y después llevar a otro lugar y subirlo a un barco, hay un doble proceso de manejo de los granos. Los granos se degradan y pierden calidad. Entonces, cuando vos llegás con el grano a destino, pierde mucha calidad y ese grano pierde valor. Entonces, nosotros tenemos que ser eficientes en todas las cosas. Lo que pasa, como les decía, este tema no se habla, no se debate, no se discute, y nos terminamos hablando de fútbol muchas veces, y estas cosas son más importantes que lo que parece, y lleva mucho pienso. A ver, ahí, ¿Nacional o Peñarol? Sí, acá Horacio. Tengo una pregunta. Lo que está dejando claro el señor administrador del lugar, el CARU, es que Paysandú, el puerto logístico actual, no es para puerto ultramar. Primero. No por la profundidad. Perfecto. ¿Y se puede buscar otra zona, por ejemplo, Casablanca, trasladar el puerto Cerrucero hacia la zona de Casablanca, que sí puede tener la profundidad? En la zona de Casablanca o en la zona de lo que es la isla del Mirón, ahí hay una profundidad natural de 25 pies. Después de pasar la isla, el río P hace un quiebre y sube naturalmente a 19 metros. Entonces, por más que quieramos el puerto de Paysandú y hagamos un puerto sobre Paysandú mismo, o le hagamos los cimientos, nunca vamos a llegar a esa profundidad. El puerto donde está ubicado hoy no es puerto por ultramar. No. Eso ya hay que sacar la fantasía que estamos teniendo de hace años. No. Que nos queremos hacer la idea de que Paysandú quiere un puerto de ultramar, no se va a poder hacer. O sea que para hacerlo hay que hacerlo, como usted dice, en la zona de Casablanca, que es más natural y tiene la profundidad. Exacto, y además tiene un frente, una pared natural que no lo haría inundable. Y en eso es lo que hoy hay que trabajar y ponerse todo el mundo a... Claro, hoy Félix estamos derrumbando mitos en cuanto al puerto de Paysandú. Honestamente que... El puerto de Paysandú, está activo, va a seguir activo, ¿tá? Pero tenemos que pensar en poder ir visualizando, de convencer al gobierno nacional, y para eso hay que siempre, no solo el sector político se tiene que organizar, sino las organizaciones sociales se tienen que organizar. Sí, la sociedad civil en su la conjunto. sociedad civil en su conjunto, y bajar banderas políticas fundamental y ponerse todo en un solo objetivo. Claro, digo derribando mitos porque históricamente desde acá de Paysandú se ha promovido el desarrollo del puerto. Es más,
en la administración departamental pasada se pensó los accesos al puerto para un puerto que realmente, si uno se lo imaginaba, de grandes movimientos y con esto que usted dice, Sí. se cae un mito. No, pero de todas maneras, el puerto de Paysandú en estos próximos 3 años va a tener un fuerte empuje. Porque nosotros estamos trabajando para hacerle un complemento al puerto de Paysandú, que es trabajar sobre un puerto seco. Puerto seco con zona franca. Ahí está, sería el camino, la zona franca, pero así todo sería un... Pero más que nada para nosotros lo que más nos interesa son los depósitos fiscales. Entonces nosotros necesitamos que en Paysandú haya un buen depósito fiscal, donde vos llegás con tus contenedores, descargas tus contenedores y a medida que empezás a necesitar sacar la mercadería o vender la mercadería, empezás a sacar. Paysandú tiene un lugar estratégico porque comunica a través de la 26, se comunica con la 5, lo cual podés ingresar a lo que está Tacuarembó y Rivera, y por la 3 subís tranquilamente Salto y Artigas, o podés bajar a Fraivente. Por lo tanto, el puerto de Paysandú va a tener un fuerte impulso, a pesar de que no tenga el calado, pero va a seguir viniendo este barco que hoy está viniendo, y se va a poder empezar a traer los productos importados, que además ahí hay un tema muy importante para empezar a trabajar. Acá se me empieza a entreverar el ganado. Cuando era presidente del Centro Comercial Industrial de Salto, además integró la Confederación Empresarial y Comercial, digo, para dar algún dato. Presidente suyo. de CEDU, viajé a la OIT representando al interior, y después soy fundador de la Confederación de Cámaras del Uruguay. Cuando nosotros tuvimos en Salto, se hizo un trabajo. Nosotros Salto tenemos serios problemas del contrabando, no se lo voy a contar a ustedes saben lo que es Salto con este malvado shopping, y para organizar al sector empresarial nosotros juntamos un grupo de 20 empresarios y los llevamos a Iquique, es un puerto chileno. En ese puerto es una zona franca con depósito fiscal. Ahí les enseñamos a los empresarios de Salto, la primera vez fueron 20, se les enseñó a hacer su propia importación. Muchas veces el empresario, el mediana empresa o pequeña empresa piensa que tiene que traer un contenedor entero, y en estos sistemas se consolida, o sea, se reparte el contenedor y se trae un contenedor entre varias personas. Se les enseñó a hacer todo ese proceso, se los acompañó, y hoy esos primeros 20 que fueron, hoy hay más de 10 de ellos que están importando directo desde China. Que no importe más desde China. Bueno, pero lo que pasa es que ellos, nosotros tenemos un doble problema. Tenemos problemas de contrabando. Nuestras economías regionales tienen un problema de contrabando y tienen un problema de que las empresas multinacionales te acaparan el mercado, se te instalan en nuestras economías regionales que son muy sensibles y lentamente se van llevando mucha plata de la que se produce, tanto en Paysandú como en Salto. Sí, es una realidad eso. Esto no quiere decir que yo esté en contra de que ellos vengan y que inviertan. Estoy a favor de que vengan, pero que no se lleven, porque aplican ley de inversión, aplican un montón de leyes que hoy están al servicio de las grandes empresas, y el empresario chico, como no tiene espalda ni quien lo asesore, le pasa eso. Entonces, ¿qué es lo que necesitaba nosotros, nuestra segunda etapa que necesitamos? Necesitamos un buen depósito fiscal en Paysandú, un fuerte depósito fiscal donde nos pueda permitir no solo llevar la mercadería a todo el norte, sino conectarse con el puerto seco de Rivera y poder ingresar desde Paysandú a la Argentina con productos importados. Eso haría que el barco que está viniendo hoy pueda venir completo de contenedores, bajarlo en ese depósito fiscal y después poder desde ahí empezar a salir a todos lados. Es simplemente aplicar una ley que tiene 25 años, que ha sido reformulada, la 12.246, y estudiarla y llevarla en profundidad. Y en ese tipo de cosas, dos cosas estamos trabajando: puerto seco y un puerto nuevo para en la zona de Casablanca. De las cosas que recuerdo haberle entrevistado a usted, Félix, es, y ahora estaba recordando un poco, o escuchando cuando habla del tema costos, el tema de las tarjetas y los aranceles. Disculpe que le cambie el eje de la conversación, pero eso sigue siendo un tema también a considerar por parte de los comerciantes, porque le agrega un costo
porque cuando usted habla de contrabando, no hay una elección del consumidor de comprar en un lado u otro, y es más barato siempre comprar en Argentina, más allá de que ahora no se puede ir. ¿No hay una cuestión ahí estructural o una cuestión de producción? En esa charla que tuvimos hace como 4 años, Sí, a vos lo que te llamó la atención fue que yo dije que cada cual tiene derecho a comprar donde quiere. Y para mí eso, eh, vos sos trabajador, ganás tu sueldo y decidís dónde comprar. Nosotros como empresarios tenemos que tratar de tener el mejor precio. Ahora, las condiciones te las tiene que dar muchas veces el Estado. Entonces, cuando vos miras y vemos que somos un país caro, muchas veces le echan la culpa al sector empresarial, que es parte del problema. Y nosotros no somos parte del problema, nosotros somos tomadores de precio del Estado, de los servicios del Estado, y muchas veces no podemos llegar con esos precios. Entonces, la gente toma la opción de ir a lugares más baratos porque necesita que le rinda el sueldo. Ese es uno de las grandes discusiones. Eso es una de las grandes discusiones que, gracias a Dios, en estas elecciones pasadas logramos incorporar el tema, que se empezara a discutir políticas de frontera. Yo no creo en la división, que el río nos divida al medio, sino que el río nos une. Y nosotros tenemos que trabajar en políticas regionales. Paysandú necesita de Colón como Colón necesita de Paysandú, o Concepción del Uruguay. Esto hay que trabajarlo en conjunto. Lo que pasa es que la pandemia demostró que queda mucha gente herida en estas cosas. Entonces hay que ver cómo se mitiga y cómo podemos arreglar zonas comunes económicas. Esto no es un invento, esto se aplica en muchísimos lugares, hasta en Estados Unidos mismo, dentro de Estados Unidos, porque los estados de Estados Unidos tienen políticas económicas diferentes y ellos mismos aplican políticas económicas regionales. Y esto se puede hacer, hay que ponerle pienso, trabajo y dedicación, pero las cosas se pueden sacar adelante. El tema de tarjeta de créditos o débitos, hoy la bancarización ha llegado prácticamente al 80% y incrementó más con la pandemia. Prácticamente debemos estar llegando al 90% de la bancarización. El gran problema es que nos dan una tarjeta, pero muchas veces no nos enseñan a usarla correctamente o a tener economía, a manejar la economía de lo que es una tarjeta. Mucha gente termina endeudada, eso genera un fuerte endeudamiento de las personas y principalmente de las familias. Eso lleva al final del día hasta rupturas familiares y muchos problemas de ese tipo. Y al mismo tiempo la tarjeta de crédito cobra altos intereses. Los intereses, a veces la gente dice, mirá, dejo de pagar 2 cuotas y después pago las últimas 2 porque ahora no puedo. Bueno, la realidad es que cuando viene la mora de la tarjeta te cobra por el 100% de la heladera. Aunque vos hayas pagado 22 cuotas de las 24 que habías financiado, cuando llega el momento te cobran el 100% de la heladera. Y eso es por ley, no es porque es capricho de ellos. Entonces ahí hay algunas cosas que muchas veces se van dejando para de lado discutir, y que hay que discutir. Ayer justamente estaba con Cabrucho Moreno, que estuvimos reunidos, y le estuve hablando de este tema, que le tenemos que meter el diente y empezar a preocuparnos por este tipo de cosas, porque la gente ha perdido capacidad de ahorro y hoy vive prácticamente de prestado. Eso genera problemas después para comprar, y genera problemas en todo lo que es la cadena de pagos y el sector empresarial. Y muchas veces la gente endeudada termina en lo informal o trabajando informalmente, porque las tarjetas la hacen una casa de bruja, o terminan saliendo del sector formal, como les decía, pues los hacen una casa de bruja, les persiguen, los llaman al trabajo y le retienen parte del sueldo, y terminan siendo preferible irse a trabajar informalmente. Entonces genera un montón de problemas y problemas sociales. Y después las tarjetas de créditos y débitos son de los bancos. Yo soy del Partido Colorado y peleé mucho en las administraciones del Frente Amplio, porque le decía, las tarjetas son de los bancos
y los bancos son los que te compran al final del día la deuda externa. O sea que están financiando parte de la deuda externa con el endeudamiento familiar. Digo, vamos a meterle en serio el dedo en el ojo y nunca se animaron. Y esto es un debate que se debe llevar adelante porque la economía en el mundo cambió y la realidad del mundo es esto. Te endeudan en la familia y después te endeudan en el Estado prestándote plata. Los mismos bancos. La verdad, Marcelo, No, porque estaba recordando, le hice primero una conferencia de prensa, fue el 9 de septiembre del 2018, le hice una conferencia de prensa, después conversamos con Feli y digo, vamos a sacar 2 entrevistas, una por un tema y otra por otra. Y la verdad que tratamos varios temas y ahora estaba haciendo memoria de alguno de ellos, pero... no, yo a lo que iba y no porque esté presente, digo, yo no lo conocía, es más, cuando llegaba a la radio lo vi ahí que estaba en la puerta de la radio, buenos días, pero no sabía que era nuestro invitado. Pero, a ver, es la primera vez en muchísimo tiempo que escucho a un actor político, que pertenece a Ciudadanos, del Partido Colorado, que está ocupando un cargo del Estado, a través de lo que es la CARU, pero que se está ganando el sueldo porque además tiene conocimiento de lo que habla. Porque hemos estado acostumbrados a que cuando se designan estos puestos es para pagar una cuota política nada más y a veces van cada inepto. Pero yo esta charla, me voy. Se rompe un mito. No, a ver, ya con eso ya está. Estamos rompiendo mitos con las entrevistas que hacemos. Sí, el puerto de Paysandú jamás va a ser un puerto de gran calado. Sí hay que repensarlo, sí hay que pensar una zona franca, sí hay... Y no es una cuestión política, es una cuestión de la naturaleza. Y es una cuestión de la naturaleza. O sea que hemos estado 20, 25, 30 años pateando contra un clavo que realmente nunca va a pasar. Porque hay un fundamento científico, por llamarlo de alguna forma. A ver, el cimiento del puerto está a 17 pies, si lo hacemos ahí se nos cae el puerto, se nos hunde el puerto. Aparte de que es inundable y demás. A su vez, de esa mirada, y pensando lo que son las economías regionales, es la primera vez que hay, no lo hicieron cuando se levantaron firmas contra la bancarización, que por lo menos a mí me explica en forma contundente cómo funciona el sistema de tarjeta y lo peligroso que puede llegar a ser, porque no solamente nos podemos endeudar, sino que terminamos pagando desde nuestra tarjeta un pedacito de la deuda externa. Hoy vos tenés los bancos que son dueños de la tarjeta emisora y después a su vez tenés todas las cooperativas de venta de crédito, ¿sí? O casas que te dan crédito, que son de los mismos bancos. Entonces captaron el crédito de la clase media alta y hoy ahí están con esa media baja. ¿Tá? Entonces tienen todo. Está toda la mesa servida y eso es lo que les ha permitido estar fuertemente en el mercado. Y a su vez después viene no solo que presionan al consumidor, sino que presionan al sector empresarial. ¿Ah? Es parte del negocio, es una necesidad, sí, es una necesidad, es parte del negocio, pero lamentablemente aquellos que levantaron banderas contra el banco y que pelearon por la nacionalización de la banca, cuando les tocó el momento bajaron las rodillas y pusieron rodillas contra el piso. Exactamente. Nosotros peleamos mucho por este tema, más de una vez con el ex ministro de Economía o con Martín Valcorba, mucho debate, mucha tinta corrió sobre este tema, se enojaron muchísimo nosotros y es parte de la filosofía personal, y después en Ciudadanos les pasa a ustedes con Carlucho, cuando él viene acá usted le canta la justa, le dice la verdad y no andamos con medio tinta. Yo te puedo, mucha gente dice, no puede decir eso del puerto, puede decir, no, la gente pierde la ilusión. No, la ilusión siempre la tenés que mantener latente y viva, pero con la verdad.
Porque de qué me sirve hacerte un cuento y un relato sabiendo que te estoy mintiendo. Entonces, prefiero la fortaleza de que todo el mundo se organice para trabajar por un puerto seco para Paysandú y trabajar por un nuevo puerto en la zona de la isla del Mirón, Tal cual. que ahí hay un potencial fabuloso para Paysandú. Y, 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 y el puerto que hoy está, seguirlo trabajando hasta que lleguen los demás. Pero se puede hacer todo y podemos cambiar esta lógica. Si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener el mismo resultado. Entonces hay que cambiar las cosas. Eso es una regla de matemáticas. Marcelo. No, que más allá de que usted está conociendo, Jorge, a nuestro entrevistado, también hay otro aspecto de él que quiero mencionar. Y es una persona que está preocupada e integra un grupo que está preocupado por la salud del río Uruguay. Sí. ¿Es así, Félix? Sí, nosotros hace más de 12 años, no me acuerdo bien, fue cuando empezó el conflicto por el tema de la pastera. Yo integraba el centro comercial de Salto y empezamos a tener las reuniones de los centros comerciales, que después vino en lo que es esto hoy del trabajo desde Argentina, Uruguay y Brasil, trabajando todos por el río Uruguay. Eso me permitió conocer prácticamente todo el río, visitar muchas ciudades y centros comerciales y localidades, y la preocupación por el mal uso del río. Y el primer llamado de atención que tuvimos fue en la segunda reunión, que fue acá en Colón, y ahí había un señor que era un biólogo, hoy fallecido, y que nos llamó la atención diciendo que el río se estaba enfermando que solo mirarlo al río y ver que no pasaban los camalotes ya era síntoma de enfermedad. Y si hoy uno mira el río, cada vez encuentra menos lugares con camalotes. Un río sano debería estar con muchos camalotes y eso no lo tiene. Entonces la preocupación radicó ahí, desde ahí en más empezamos a trabajar. Cuando me designaron en el cargo, los amigos y aquellos que me han acompañado desde hace años, saben que yo he participado mucho, estaban muy contentos, y bueno, estaban los enemigos que no entendían qué sabía yo del río, pero ya, como te digo, hacía más de 12 años que estábamos trabajando en lo que es el río y la preocupación. Por eso, cuando nos llaman y nos piden saber las posibilidades de que el 32 pieza Fray Bento fuera posible, lo primero que yo hice fue pedir los planos del puerto. Porque después del puerto uno arrancaba ahí, teníamos que saber los pasos, como son los pasos marque, que hay que profundizarlo y ahí seguir trabajando. Pero digo, la información, y por eso Caru tiene muchísima información, tiene técnicos muy preparados en todo ese tipo de cosas. Entonces, aprovechar y trabajar en hacer las cosas bien. Jorge, Félix está acá porque le faltaron 500 votos. ¿Fue así, Félix? Si no, sería diputado. Sí, si no le pueden faltar votos, que yo sé lo Fue que la primera vez que participo. Es la primera vez que participo en política. ¿Por qué me metí en política? Porque me cansé de pedirle al político que me hiciera la gestión. O sea, durante más de 10 años que estuve en el centro comercial, siempre había que ir a hablar con un político para que te hiciese la gestión. Eso me llevó a mí al desgaste y a decir, bueno, las cosas se hacen, son más sencillas de lo que parecen. Ahora, lo que pasa es que siempre uno le está mirando o el rédito político o el costo político. Yo no creo que haya costo político, no existe una máquina, nunca me la presentaron, y tampoco existe la máquina del rédito político. Existe hacer bien sin mirar a quién y hacer las cosas. Uno pide el voto, lo pide prestado, es por 5 años, y uno tiene que aprovechar esos 5 años en acción y tratar de sacar las cosas adelante. Lo que uno tiene que entender es que es una cuenta regresiva. Del momento que sos designado o entras empiezan a correr los días hacia atrás. Y cada día, cada vez que pasa, te queda un día menos. Y si no aprovechás ese día, es un día perdido. Entonces es fundamental estar, participar, fortalecer. Y bueno, hay gente que a veces no le van a caer simpáticas las cosas, pero yo soy de los que prefiero decir la verdad y no ocultar. Y bueno, y eso para mí es fundamental. ¿Y cómo fue ese ingreso a la política, Félix? ¿Le fueron a golpear la puerta? No, sí. Porque usted fue convocado por tal. Sí, yo andaba ahí en las vueltas y bueno, y Ernesto me llamó, después de haber tenido un par de
de eventos en Salto, que no, yo lo había llevado para que él conversara con la gente. Y bueno, después me llamó, me invitó y bueno, tomamos la decisión de ingresar. Es un mundo totalmente, es una fauna y flora totalmente diferente a lo que uno está acostumbrado. Y bueno, uno se tiene que adaptar y trabajar en esas líneas sin perder la línea de uno. La línea de uno tiene que estar bien, con los pies bien sobre la tierra, porque el poder marea, hay muchos que se marean enseguida, al ratito, se creen que esto es para siempre, y esto no es para siempre, y esto para servir a la gente. No servirse, sino servir a la gente. Somos parte del equipo con Carlucho, que somos la parte del norte, trabajamos mucho juntos, y nos desvela principalmente nuestro norte, el litoral sobre el río Uruguay, que a raíz de otro tema que lo charlamos cuando me hiciste la entrevista, a mí me entra la preocupación seria cuando uno lee los documentos de Uruguay 2030 y ve la caída de inversión en esta región, la falta de trabajo, y esto no es que sea un horóscopo, sino que se trazaron líneas de acuerdo a las inversiones que estaban llegando y dónde quedaban, y bueno, las inversiones no llegan al norte, y uno de los grandes problemas que las inversiones no llegan al norte es porque no tenemos infraestructura y no tenemos trabajo en logística. Entonces no va a llegar ninguna inversión hasta que no entiendamos que lo fundamental es tener un buen desarrollo en infraestructura y logística. Ahí las inversiones empiezan a llegar. El empresario, el sector empresarial quiere tener la certeza de cómo hace para llegar y cómo hace para salir. Y en eso es donde nosotros tenemos que trabajar. Vamos a hablar de ese tema, de cómo se forman equipos y qué impronta le dio Talvi al Partido Colorado con el sector Ciudadanos, pero le quería hacer otra pregunta antes. ¿Por qué ganó Andrés Lima en Salto? Esa es la pregunta del millón. Yo sé que porque la gente lo votó y porque pero sí, esa es la pregunta del millón. A mí me llama también la atención es por qué el Frente Amplio perdió en Paysandú. También te pasa lo mismo. Porque ahí le podemos dar una explicación. Pero yo comparo mi ciudad en el estado que está sí. y comparo la ciudad de Paysandú. ¿Que Salto está más feo que Paysandú? Sí, el deterioro en Salto es muy grande. Nosotros en Salto tenemos casi más de 30 asentamientos donde no se ha hecho un solo trabajo en 15 años para contener el asentamiento. Una de las demandas que yo personalmente hice en la campaña política era la falta de una política migratoria interna. Acá nadie entiende cómo la ciudad van creciendo y cómo migra la gente desde el campo, y no hay ninguna red de contención para que los asentamientos dejen de crecer y se empiecen a la gente establecer en el interior de los departamentos. Pero lo de Lima, sinceramente, es algo increíble. Andrés hace política, porque nos conocemos de toda la vida, Andrés hace política desde que se levanta hasta que se acuesta y está siempre militando. Pero yo creo que él no ganó. Bien, eso no es el tema que hemos conversado. Feli, acá le manda Andrés Lima no ganó. Andrés Lima, los que perdieron fueron el Partido Nacional y el Partido Popular. Le mandan saludos. Hace unos meses llamamos a Moreno por un emprendimiento de huerta ecológica y ese señor, haciendo referencia a usted, vino con él, amablemente se puso a las órdenes. Mandamos saludos. La familia de Avenida de las Américas y Boulevard. Sí. Me pasa una foto de nosotros. De los pepinos. Bueno. Que así le están mandando saludos. Sí, la hija trabaja en AFE, maneja locomotora. Y el día que llegamos estaba trabajando con un rotobador, cultivando la tierra, o sea, moviendo tierra para sembrar. Un emprendimiento muy lindo y muy sustentable. Muy bien, Marcelo, creo que a Feli lo vamos a tener, ya que se queda en Paysandú, que eso es un dato importante. A ver, no es de los que predica y después hace otra cosa. No. Es de Salto, está en Caru. No hay que parecerlo, hay que serlo. Hay que serlo. Y como las oficinas de Caru están en Paysandú, vivimos bajo el puente. Viene y se queda acá en Paysandú. Ejemplo a seguir, no lo digo para
para muchos que hoy están ocupando algún cargo en distintos organismos, ¿verdad? Ejemplo a seguir, deja toda la semana sus actividades en Salto, su familia. Dejo mi empresa y dejo mi familia. Y o su dejo familia, mi familia, que es más importante. Para cumplir con honorabilidad. Sí, pero te recuerdo que yo pedí pasarlo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque acá también hay un concepto medio equivocado. El político te pide el voto para hacer tal cosa. Después el día que vos le vas a exigir, se enojan. Es verdad. Ahora, si yo contrato un empleado, un administrativo, un gerente de mi empresa, que fue contratado por mí y yo le exijo y va a tener que trabajar bajo el mando mío. Ahora, es cómico porque el político te pide el voto y cuando el pueblo le exige, se enojan o te ningunean o te miran para otro lado, y en realidad él te fue a pedir el voto, él te fue pedir para ser intendente, él te fue a pedir para ser diputado, y es diferente a la actividad privada totalmente, cuando vos contratás a una persona y uno le exige al privado lo que no le exige al público, y debería ser totalmente lo contrario. Totalmente de acuerdo. Y los fines de semana, Félix trabaja en sus empresas. Porque yo lo presentaba así, digo, una persona que cuando... No, a ver, sigo siendo como vos decís, y sigo participando, además sigo trabajando, y bueno, llego derecho a los números, a revisar todo lo que son papeles. Hoy mi empresa está prácticamente recae sobre mis hijos, que ya son grandes, entre que estudian y que se van recibiendo, me están dando una mano para llevar estas cosas adelante, pero después tengo un equipo humano, mi gente que me acompaña desde hace muchos años, es un equipo humano fabuloso y están comprometidos con la empresa, saben lo que es que ellos son parte fundamental de la empresa y saben que si a la empresa le va bien, a ellos les va a ir bien. Entonces tiramos todo para el mismo lado. Miguel, lo vamos a estar convocando para otras entrevistas y estaba pensando, Jorge, lo pienso en voz alta contigo, ¿qué te parece hacer una entrevista que participe también Carlucho? Sí. ¿Él está escuchando? No, al menos me dijo que iba a estar escuchando. Sí, iba para la zona de la ruta 90, le tocaba hoy, pero en la tardecita nos vamos a estar juntando por este otro tema, el tema oncológico. En realidad ayer me llamó a las 6 de la tarde, por ahí me dice, vení para casa a tomar mate y a charlar. Cuando llegué a la casa me estaba esperando en el corral con ganado encerrado y estuvimos trabajando en el corral, así que me llevó para hacer trabajar. Le faltaba personal, entonces parece que le faltaba personal al diputado. Pero no a las órdenes. Y lo vamos, creo que va a ser una linda, comparto Marcelo, tenerlo a los dos. Acá en la región tenemos a Carlucho, que es diputado, tenemos a Andrés Anciarolo, que es de Freivento, que es senador, senador suplente, pero senador, que alterna con la senadora Sanguinetti. O sea que hay gente de Ciudadanos que está trabajando al full al norte. Mire, me hizo acordar algo, Jorge, con la senadora Sanguinetti hablar del proyecto de ley de teletrabajo, que es la principal referente de ese tema. Así que, bueno... Carmen tiene un montón de proyectos muy lindos. Sí. Vamos a tener que ir agendando, usted que maneja la agenda de si se puede, Marcelo, vaya agendando esta tarde. Carmen trabaja mucho con el tema de discapacidad, ha hecho un trabajo muy bueno, formidable, y integra los equipos de Ciudadanos y es formidable una entrevista. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de Si Se Puede en Radio Charrúa. Queda comprometido para una próxima instancia. Vamos a tratar. Desvelando mitos. No, pero la verdad es que sí, esto del puerto, esto del puerto es así, y le digo con mucha propiedad, yo me crié en la zona portuaria. ¿Sabe una cosa? Yo estoy pensando, ¿por qué no se cita al presidente? es que con este dato rumbea distinto y va a correr distinto el agua de calle Rincón y No, pero no es para generar pero a ver, discordia, sino que es... al contrario, vamos a canalizar los esfuerzos en eso que usted plantea, una zona franca, el beneficio fiscal. Todo el mundo quiere buscar lo mejor para las diferentes regiones y todo lo demás. Y en el tema
navegabilidad y todo eso del río, nosotros podemos tener el mejor río con las mejores profundidades y hacer los mejores trabajos. Ahora, ¿sabes quién define todo esto al final del día? A ver. Las navieras. El 90% del tráfico de mercadería se maneja por navieras. En el mundo hay 5, de esas 5, 3 son muy potentes y ellas deciden si tu puerto va a funcionar o no va a funcionar porque dependen de sus líneas. Entonces, podemos tener el mejor puerto del mundo, Pero si ellos dicen no, definen las navieras. Y las navieras tienen un presupuesto anual quizás 5, 10 o 15 veces más grande que el Estado uruguayo. Entonces, tenemos que tener los pies bien sobre la tierra. Lo mejor que podemos tener son voluntades, pero las voluntades tienen que ser con proyectos concretos y sabiendo que del otro lado de la punta hay uno que decide más que todos nosotros juntos. Y te pasa lo mismo con las tarjetas de crédito. Siempre hay un Morgan allá arriba que te va a decidir hacia dónde van las cosas. Y en esto es igual. Nosotros podemos tener la mejor idea, el mejor proyecto, pero son ellos que definen al final del día. Ellos mismos, las navieras, por ejemplo, te compran una producción y te lo compran por una subsidiaria y después ellos empiezan a manejar a través de esa subsidiaria y de la línea naviera la soja o el trigo. Son aves de rapiña, ¿tá? Y es parte del libre mercado. Entonces, en el libre mercado nosotros tenemos que entender cómo funciona el libre mercado y el mundo global cómo funciona. Entonces uno tiene que tener muy claras todas estas cosas cómo funcionan. No es sencillo. No es sencillo, ¿no? Sí, No. hay que leer mucho, hay que prepararse mucho, hay que buscar mucha información, saber cómo funcionan todas estas cosas, porque si no siempre tenemos muy buenas intenciones, tenemos muchos proyectos, pero nosotros siempre tenemos que entender que cuando nosotros tenemos una idea y tenemos un proyecto, hay 100.000 personas que están con el mismo idea y el mismo proyecto tratando de hacer lo mismo, por lo tanto hay una competencia. Lo mismo te pasa cuando vos sentís libremente decir, no, porque si yo llego al gobierno voy a buscar inversiones. Todo el mundo anda buscando inversiones. Todo el mundo anda buscando inversiones. Entonces vos tenés que tener un buen plan para captar esa inversión. Entonces no es tan fácil, no es tan sencillo y no generemos, como dicen los brasileños, fofoca. Si me permiten hacer un punto. Adelante. A concesión del Uruguay, ¿le servirá tener un puerto de ultramar frente a ellos? Nosotros vamos a tratar... Ya me están diciendo todo que no va. No, nosotros vamos a tratar, que es parte del juego político, vamos a tratar de ver la posibilidad de que se revea, de que en lo que es el río Uruguay se aplique o en toda la región, que es parte de un proceso que empieza este año, de tratar de que el Mercosur tenga una sola bandera. una gran definición. Si nosotros tenemos una sola bandera y que toda la flota del Mercosur tenga una sola bandera, pasamos a tener una flota muy importante a nivel mundial. Eso nos permite que llegue inversión. No solo para puertos, porque al tener una bandera Mercosur nos permitiría que el inversor venga a invertir sabiendo que tiene una sola bandera y que los barcos de Mercosur tienen preferencia, tienen aranceles diferentes o aranceles comunes en toda la región para el puerto por ser bandera Mercosur. Entonces eso nos permitiría cargar en Paysandú y cargar en Gualeguaychú. Hoy eso no nos permite llevar un barco y a otro, consolidarlo increíblemente en un puerto y otro, lo mismo que una barcaza y otra. Entonces, estamos ya trabajando por el tema como proyecto, de tirarlo a la discusión, la necesidad de tener una bandera común, Mercosur, y poder tener una de las flotas más grandes comerciales del mundo. Me refiero porque veo que Concesión Uruguay y Argentina principalmente les gusta que ellos sean los primeros en el arranque del río Uruguay en la parte alta. Y Frei Bento es más factible porque estamos abajo.
Sí, sí. Se imagina un puerto de ultramar en Casablanca frente a Concepción Uruguay, ya es una competencia. Bueno, pero muy Concepción, fuerte, nosotros estamos trabajando, a ver, nosotros en todo lo hacemos espejo, entonces si hay para Uruguay tiene que haber para Argentina. Y si hay para Argentina, tiene que haber Y para... si hay para Argentina tiene que haber para Uruguay. Nuestra organización trabaja en forma de espejo y es fundamental que nosotros nos veamos como hermanos y no peleándonos, porque al final es mucho más fácil trabajar en equipo y como hermanos que estar peleándonos por un mercado que es muy competitivo, donde tanto Argentina como Uruguay somos prácticamente insignificantes y hay países como Brasil que son unas potencias. Entonces dejarnos de pelear y principalmente sabiendo que siempre se postergó el Río Uruguay y siempre se le dio prioridad al Paraná. Entonces nosotros si vamos a la confrontación y a la pelea vamos a salir perdiendo. ¿Y qué espera ahí, Feri? ¿Los egoísmos locales? No. Digo, porque... No. El egoísmo local surge de la manija de los otros que están más arriba. Exacto, ahí lo manejan los algún otro interés. La discusión Sí, por Si, eso. si los gurises están peleados, la discusión Mercosur. Nosotros somos Mercosur y en realidad nosotros deberíamos de tener políticas de frontera, Mercosur. Nunca se trabajó desde que está el Mercosur. Nunca gastaron un solo renglón en trabajar en políticas de frontera, Mercosur. Sí hemos gastado mucha tinta en los puertos. Entonces, ¿quiénes han salido beneficiados en lo que es Mercosur? El puerto de Buenos Aires y el puerto de Montevideo, que se disputan las cargas de lo que es el Río de la Plata. Y las economías regionales han quedado totalmente desprotegidas de todo. Entonces, hay que rever un montón de cosas. Necesitaríamos mucha más gente que ingrese a la política para discutir esos temas, ¿tá? Y que se involucren en discutir. Y hay gente, están haciendo una gurizada fabulosa, gente que viene de la cátedra, que se está preparando mucho en este tipo de políticas de puertos y políticas regionales y todo lo demás, que creo que es la próxima punta de lanza que el país necesita. Más discusión sobre este tema y menos discutir sobre las culpas ajenas. las culpas ajenas. Exacto. Claro, porque mientras hay un grupo de gente tratando de solucionar lo del COVID y buscando la mejor vacuna y preocupándose, hay otro que está más preocupado en buscar la culpa. Y nosotros lo que tenemos que involucrarnos todos en buscar soluciones, dejarnos de buscar culpa. Pues el pasado ya está. El pasado no hay cómo cambiarlo. No, por más que intentemos cambiar el pasado, no lo vamos a poder cambiar. Lo que sí nosotros podemos cambiar el futuro. Y arranca en el presente. Tal cual. Y en el presente le damos las gracias y lo vamos a comprometer para el futuro, no muy lejano, para seguir conversando estos temas acá por... Bueno, y le dejo el libro acá de las plantas del Río Uruguay. Sí. Para que ustedes o lo dejan dentro de la biblioteca de la radio o se lo regalan a algún y me comprometo a entregarle más para la próxima semana y el de peces. Y te decía que hay una aplicación, ¿no? Caru tiene las aplicaciones tanto de peces para árboles, tiene una aplicación para turismo y están a disposición. La gente las tiene que usar. Y bueno, y a las órdenes en Caru para lo que quieran la gente de Paysandú. Muchísimas gracias, Miguel Félix.